Sonorama Noticias, primera emisión, y estamos ya con el máster en seguridad Stalin Zacoto, con quien hablaremos sobre estos decretos de estado de excepción del Ejecutivo y la posibilidad de subordinar pues la Policía Nacional a Fuerzas Armadas. Bienvenido, máster, buenos días. Gracias, buenos días. Bueno, para empezar la exposición, yo quisiera hacer un análisis conceptual primeramente de lo que es seguridad dirigida y seguridad integral. Existen estos dos criterios. En el tema de la seguridad dirigida, normalmente existe un ente o una persona o un estamento que es el encargado de dar y proporcionar los ambientes seguros. Pero este concepto ya quedó en la historia desde el año 1980. Desde el año 1980 en adelante se habla de seguridad integral. Y en la seguridad integral, todos los elementos intervinientes tienen que contribuir a generar los ambientes seguros. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros podemos encontrar dentro del Ecuador? Encontramos que cada institución del Estado, hablamos del Ejecutivo, hablamos del Legislativo, hablamos del Poder Judicial, quiere hacer su propia cosecha y cada quien quiere dar elementos que contribuyan a generar el ambiente seguro, pero cuando hacemos la suma y la resta no es tan así. ¿Por qué? Porque no han consensuado su accionar. Ese es el problema. Y tenemos una Corte Constitucional que en un momento determinado dijo, bueno, para poder lograr que los efectivos militares puedan participar en el mantenimiento y restablecimiento del orden público de manera definitiva, tiene que existir un estado de excepción. Y así nos hemos venido manejando. Eso es lo que tuvo que hacer el presidente Lasso en un momento determinado. Es lo que ha tenido que seguir haciendo el presidente Noboa. Y ha tenido que ir delegando de cierta manera a través de los estados de excepción esa responsabilidad de generar el ambiente seguro a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Ahora, en principio, ¿qué era lo que sucedía? Se decía, para que las Fuerzas Armadas puedan participar en las fuerzas de tareas conjuntas, tenía que declararse un estado de excepción. Eso hasta antes de la consulta popular. Luego de la consulta popular, ya el pueblo definió y dijo que querían que las Fuerzas Armadas participaran en el mantenimiento y restablecimiento del orden público. Claro, porque previo a ello vivíamos en un constante decreto de estado de excepción varias provincias. Así es, pero recuerde que ese fue el camino que le quedó al Ejecutivo, porque así se lo planteó la Corte Constitucional. Esto no hubiese sucedido si hubiese habido una comunión de criterios, ¿sí? Para lograr que finalmente la sociedad ecuatoriana cuente con la participación de todos los entes que puedan generar el ambiente seguro y de esta manera propiciarlo. El problema está en este momento en lo siguiente. El Consejo de Seguridad Pública del Estado, COSEPE, según las preguntas, ellos son los que tienen que, digamos, que pedirle al presidente que declare la participación de las Fuerzas Armadas para la Policía Nacional. Pero aquí hay un tema que es muy importante. En este nuevo reglamento que ha dictado el presidente Noboa, hay un tema que ha llamado la atención, que es el tema de la subordinación de la Policía Nacional ante las Fuerzas Armadas. Y miren, el tema de subordinación es también un tema que tiene que dejarse de lado y pasar a la historia. Actualmente lo que se tiene que hablar es de coordinación. Desde luego, esto con el tiempo va a ser corregido. Yo estimo que el presidente de la República en las próximas semanas, los próximos días, próximos meses, o quien le sucede en el cargo, en un momento determinado van a tener que redefinir la situación. ¿Por qué? Porque no se puede hablar de subordinación, tiene que hablarse de coordinación. Mire, si el problema es de carácter salud, ¿quién se pone a la cabeza para el tratamiento y la solución del tema? El Ministerio de Salud. Las demás organizaciones tienen que coadyuvar a solucionar el problema de salud. Si el problema es de seguridad interna, y eso está a cargo de la Policía Nacional, tiene que haber una coordinación para que las Fuerzas Armadas
¿sí?, coadyuven a generar ese ambiente seguro. Claro. Ahora, hablemos un poco de este decreto 327, donde el presidente, pues, emite este nuevo reglamento a la Ley de Defensa Nacional. ¿De qué trata este nuevo reglamento? Porque es también importante aclarar a la ciudadanía cómo, en este caso, podría beneficiarse el Ecuador con este nuevo reglamento a la ley. Mira, este reglamento lo que ha hecho es un poco clarificar lo que ya consta en la ley. Pero aquí hay un tema que es importante, que está dado en lo que está dicho en el artículo 14, en el 24 y en el 25, cuando hablan de las fuerzas de tareas conjuntas y cuando hablan de la subordinación de la Policía Nacional. Claro. Nosotros no podemos dar paso a que el Estado se militarice, porque finalmente lo que nosotros vivimos es en una democracia. Necesitamos sí de la presencia de las Fuerzas Armadas para lo que tiene que ver con el fortalecimiento de la lucha contra la delincuencia y sus diversas manifestaciones. Pero recuerde algo, en la consulta popular, cuando se realizó, se quedó claramente establecido que la participación de las Fuerzas Armadas no es para el delito en sus diversas manifestaciones, en su totalidad. No, era para delitos muy puntuales: la minería ilegal, el narcotráfico, el lavado de activos, o sea, delitos que están preestablecidos para luchar contra la delincuencia, delincuencia organizada. Para eso está el tema, no para otra cosa. Y eso hay que dejarlo bien claro, porque si no, lo que cuando se habla de la subordinación, efectivamente, la subordinación de la Policía Nacional tiene que existir, pero cuando es para la defensa ante un evento externo del Estado. Es decir, claro, si tenemos una invasión, desde luego la Policía Nacional tiene que convertirse en un ente subordinado a las operaciones de las Fuerzas Armadas. Pero para la lucha contra el delito y sus diversas manifestaciones dentro del Estado, para el mantenimiento y la restauración del orden público dentro del Estado, de manera definitiva, tiene que hablarse siempre, no de subordinación, sino de coordinación. Ok, 8 de la mañana con 53 minutos, Henry Avelino también con más interrogantes desde Guayaquil. Sí, solo una pregunta y una respuesta breve. ¿Cómo está? Un gran saludo desde el puerto principal. En caso de que finalmente esto se pueda desarrollar, esta subordinación se ejecute, ¿cuál sería el principal problema que tendría el país o la funcionabilidad de estas dos instituciones tan importantes, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional? ¿Qué avisora usted? Bueno, ahí habría que preguntarle exactamente qué es lo que va a hacer el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas cuando dentro de un proceso, dentro de un operativo, dentro de una fuerza de tarea, haya algún tipo de problema de carácter legal y hasta penal o constitucional. ¿Cuál va a ser la respuesta que va a dar el Comando Conjunto? Hay que determinar si el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas van a querer asumir ese tipo de responsabilidad. Mire, dentro del proceso investigativo, ¿quién es el titular de una investigación según el Código Orgánico Integral Penal y según la Constitución? De manera definitiva es la Fiscalía. La Policía Nacional, a través de su equipo técnico, legal, científico, ¿qué es lo que hace? Es dar soporte a la investigación que hace la Fiscalía. Finalmente, los titulares de la investigación, ¿quién es? La Fiscalía. Aquí tampoco no hablamos de subordinación, hablamos de coordinación. Por eso, insisto, este tema que con seguridad yo tengo la certeza de que en los próximos días, en los próximos meses, lo tendrán que reformar y tendrán que cambiar ese término que habla de subordinación por coordinación, porque finalmente los especialistas en lo que es la lucha contra el delito en sus diversas manifestaciones es la Policía Nacional, y quien está a la cabeza de todos los procesos investigativos es la Fiscalía. Y finalmente, cuando la Fiscalía ya hace todo su proceso investigativo, ¿quién es que conoce del resultado? Los administradores de justicia, la función judicial. Entonces tiene que haber un entendimiento, tiene que haber una comunión de pensamiento, tiene que haber un entendimiento entre todos los que tienen que generar el ambiente seguro. No se olvide de lo que dije al principio, estamos hablando de seguridad integral, y en la seguridad integral todos los elementos intervinientes tienen que contribuir a generar el ambiente seguro. Javier Salgado. Muy buenos días, desde la ciudad de La Tacunga les saludamos.
¿Cómo garantiza el Ejecutivo que los decretos de estado de excepción en Ecuador respeten rigurosamente los derechos constitucionales de los ecuatorianos? A ver, mira, todos los decretos de estado de excepción pasan por un análisis de la Corte Constitucional. Finalmente es la Corte Constitucional quien hace el control de la constitucionalidad. Y ese control está, tiene que ver con qué. En primer lugar, con respetar los estándares establecidos nacional e internacionalmente del respeto a los derechos humanos. Tiene que haber una excepcionalidad, tiene que existir una proporcionalidad y tiene que existir una racionalidad. Así se quedó establecido cuando se hizo la pregunta si se quería o no la intervención de las Fuerzas Armadas dentro del proceso de seguridad interna del Ecuador. Eso ya está establecido. Finalmente, quien lo tiene que establecer eso es la Corte Constitucional, que es el ente encargado de hacer el control constitucional de dichos decretos. A ti. Muy bien, 8 de la mañana con 58 minutos. Le agradecemos al máster Stalin Zacoto, con quien hablamos sobre estos decretos, sobre el tema seguridad, que es lo que hoy termina quejando pues al país, termina siendo el factor, a veces, y lo que mencionábamos de extra micrófonos, ¿no? Termina siendo este factor de conversación, de queja, de preocupación del ciudadano de a pie, que a veces no entiende cómo debe funcionar estos nuevos decretos, estos nuevos reglamentos, pero que poco a poco va a tener que irse adaptando. Muchísimas gracias, máster. Gracias por la invitación. 8 de la mañana con 58 minutos.